Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos básicamente una conexión urgente, lo he tenido que dejar absolutamente todo para hacer este informe de última hora, puesto que han sucedido dos cosas importantísimas. Se ha cancelado al final, o mejor dicho, no se ha renovado el acuerdo de granos, y en segundo lugar, un hecho muchísimo más importante, Ucrania ha vuelto a atacar el puente de Crimea. Vamos paso por paso. El primer hecho, muy resumidamente, en el caso de que os interese el tema en cuestión, me lo podéis decir directamente en comentarios y entonces prepararé un informe sobre ese tema en particular, es decir, sobre el acuerdo de granos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues básicamente el acuerdo expiraba el día 17 de julio, es decir, hoy. Ha habido negociaciones, recordemos que el acuerdo lleva en funcionamiento desde julio del año 2022, o sea, estamos prácticamente ante su aniversario. Hubo muchísimas negociaciones entre Ucrania, Rusia, Turquía, sobre todo entre Rusia y Turquía. Han intentado presionar también a algunos otros países, pero al final Rusia ha dicho que no se cumplen las condiciones que había interpuesto pues, para que este acuerdo siguiera adelante, y eso sí, no ha cerrado la puerta, diciendo que en el caso de que las condiciones al final se terminen cumpliendo, sí se podría volver a negociar los términos del acuerdo en cuestión. Es decir, los puertos de Odesa a partir de ahora entran en un estado de peligrosidad propio de un país como Ucrania, que actualmente se encuentra en pleno conflicto bélico. Rusia ya no va a garantizar ningún tipo de corredor humanitario, y la razón última que hay detrás de estos hechos es que constantemente los países occidentales han estado sacando el grano de Ucrania con el pretexto de pues, utilizarlo, enviarlo directamente a los países más necesitados de África, pero esto no ha sucedido, puesto que a grandes rasgos algunos dan 1-2% más, otros 1-2 menos, pero a grandes rasgos, repito, más o menos un 3% de todo el grano que sale de Ucrania al final se destina a esos países más necesitados de África. Es decir, es una engañifa que en última instancia a quienes beneficia sobre todo y por encima de todo es a los lobistas y a los especuladores. Así que de momento Rusia ha dicho que hasta aquí. Y a partir de ahora, el hecho más importante, Ucrania ha vuelto a atacar el puente de Crimea. El ataque se ha realizado esta misma noche, para ser exactos de madrugada, para ser más exactos aún, a las 3:05, reporta el Comité Anticorrupción de Rusia. La autoría del ataque, por supuesto, pertenece a Ucrania, puesto que, por un lado, pues ya están bromeando sobre el tema y celebrándolo tanto en sus medios como en sus redes sociales, y por otro, pues las declaraciones de varios políticos y militares importantes de Ucrania ayer mismo apuntaban exactamente a que pues algo estaban preparando o de alguna forma iban a atacar territorio ruso. En este sentido, el comandante en jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que ya estaban preparándole a Rusia una nana. Para los que no conozcan el término, porque no sé si solo existe en español castellano o también en América Latina, una nana es algo así como una canción que se les canta a los bebés para que se duerman. Obviamente lo decía en términos irónicos, y recordemos que recientemente Ucrania reconoció su autoría del primer ataque que se realizó contra el puente de Crimea. El ataque anterior se llevó a cabo utilizando explosivos y utilizando drones marítimos. Para tener más información al respecto, puesto que la he resumido entera en mi canal de Telegram, os invito a seguirme allí, puesto que además allí hay imágenes que sencillamente no puedo compartir en estas cuentas por razones obvias. Y es que desgraciadamente este ataque ha contado con dos víctimas, que han sido una familia que han dejado huérfana a una niña una niña de 14 años, que actualmente se encuentra en el hospital y todavía no sabe que se ha quedado sin padres. Pues eran una familia normal y corriente, una familia rusa que de hecho se dirigía de Belgorod a Crimea. Iban de vacaciones
ella profesora, él conductor de camión, camionero, vaya. Y lo curioso de esto, ¿no? Y lo doblemente triste es el hecho de que el camino, ¿no? El trayecto transcurría de Belgorod a Crimea. Es decir, Belgorod, una región ahora constantemente atacada por las fuerzas ucranianas, que de hecho ha sido atacada esta misma madrugada también, a Crimea, pues otro territorio que tanto ha sufrido de manos de Ucrania. Me recuerda un montón, y por eso quizás me emociono tanto, los casos de esas familias que me encontraba apuñados en Donetsk, que pues nacían en un pueblo, ¿no? Y habían crecido allí, habían pasado prácticamente toda su vida allí, y de repente a ese pueblo llegaba el batallón Azov y tenían que salir huyendo, y entonces pues bajaban, por ejemplo, a Mariupol, donde el batallón Azov los terminaba alcanzando y donde no han podido deshacerse de él hasta el año 2022, o sea, prácticamente 10 años con esos terribles hombres pues constantemente vigilándoles a cada paso que daban. Eso por no hablar de todos aquellos casos de familias que tienen hijos de menos de 9 años, ¿no? Que nacieron y lo único que vieron era la guerra y crecieron viendo la guerra, y algunos de hecho no superaron la guerra en cuestión. Pero bueno, pues quitando la parte más sentimental, repito, el vídeo absolutamente terrible, lo he subido a mi canal de Telegram y lo podéis ver allí, para que vosotros mismos podáis valorar hasta qué punto estos ataques de Ucrania pues son justificables o no, porque sé que los medios occidentales no dirán sobre esto ni una sola palabra. Y por otra parte, muchos, me imagino, de los que tan activamente apoyan a Ucrania me dirán que, claro, bueno, pues es que estas víctimas civiles es el precio a pagar, puesto que se ha dañado una importantísima infraestructura que conecta pues el frente ruso con el hub logístico, ¿no?, que tiene Rusia en Crimea. Y es precisamente por esto por lo que estoy constantemente todos los días intentando grabar estos informes, porque lo más importante no es que os cuente el hecho en sí, sino que os explique todo lo que hay detrás. Y la verdad es que este ataque de Ucrania es un ataque puramente mediático, es decir, no hace básicamente ninguna diferencia. Es cierto que los enganches que pues estaban uniendo esos soportes del puente, o sea, lo que podríamos llamar como el lienzo del puente, en algunos sitios se han soltado, y ahora mismo, si bien los trenes ya están circulando por el mismo, todavía habría que repararlo, lo cual tardaría, intuyo, entre unas 3 y 4 semanas, según han dicho de momento las autoridades, para que los vehículos puedan circular por él. Pero claro, los vehículos que circulan por él son de carácter puramente civil. O sea, son automóviles normales y corrientes con familias normales y corrientes dentro. Generalmente es gente que se dirige de vacaciones, o sea, se va de vacaciones o vuelve de las mismas, como ha pasado con esa familia que no pudo lograr llegar a ver el mar este año. Y es que si bien en Crimea obviamente pues hay algunos puntos estratégicos de Rusia, la gran mayoría de ellos se encuentran en el resto de Rusia, y además el principal transporte, sobre todo por carretera, circula precisamente por la parte peninsular, o sea, desde lo que es Rusia anterior a la anexión del territorio de Donbass, pues hasta transcurriendo por el territorio de Donbass hasta los puntos a donde tienen que llegar esos vehículos militares. En todo caso, para intentar hacerle algún daño mínimamente significativo a Rusia, Ucrania tendría que tomar bajo su control artillero la carretera Mariupol-Melitopol, y ni por esas, porque obviamente el ejército ruso tiene vías alternativas. Pero el caso es que el puente de Crimea no se estaba utilizando para fines militares, puesto que la cantidad de turismos allí es tan grande, hay tantos atascos constantemente por la gente, precisamente por esos rusos, civiles rusos, repito, que se van de vacaciones o vuelven de las mismas,
pues que no tenía absolutamente ningún sentido utilizar este puente, por un lado convirtiéndolo con ello en un objetivo militar y por otro pues porque sencillamente es una solución logística muy lenta. El puente ya de por sí estaba completamente congestionado. Y quizás otro punto que habría que añadir aquí, y luego ya iremos, me imagino, día a día desvelando más detalles, es que toda esta operación se habría llevado a cabo con la ayuda de los servicios, en este caso británicos, puesto que otro dron británico, un dron submarino, en este caso, si en el caso de Ucrania era un dron marítimo que iba sobre el agua, ahora estamos hablando de un dron submarino que puede sumergirse hasta 600 metros bajo el agua, había sido visto cerca, bueno, ubicado, ¿no?, de alguna manera cerca de ese puente de Crimea. Toda esta información, repito, la tenéis en mi canal de Telegram. Os voy a dejar los enlaces de todas las publicaciones para todos aquellos pues que quieran conocer todos los detalles, exactamente el tipo de drones, algunas características que no tiene sentido mencionar aquí para no alargar el asunto demasiado. Por último, lo que me gustaría decir y dejar claro es que estos ataques se deben básicamente a que la contraofensiva de Ucrania va de mal en peor y pues se ve que Ucrania recibió una especie de tirón de orejas en esa cumbre de la OTAN y ahora necesita mostrar algún tipo de resultados, y tanto es así que incluso desde la propia OTAN, en este caso desde Gran Bretaña, pues están encantadísimos de ayudarle a conseguir los resultados en cuestión, caiga quien caiga, sobre todo si son civiles rusos, porque ni siquiera les consideran humanos. Pero en realidad todo esto, el único coste que ha tenido, la única consecuencia real que ha tenido es que ahora mismo hay una niña que ya no tiene padres, porque todo lo demás, todo el boom mediático que se pueda llegar a montar en Ucrania a raíz de esto es básicamente un bluff. Es decir, el puente se va a reparar por completo de aquí a unas 4 semanas. Pues sí, bueno, quizás no es muy agradable que los coches ahora mismo tengan que transitar pues en ferry, por ejemplo, y no cruzar directamente el puente de Crimea. Pero vamos, el ferry está funcionando, el tren está funcionando, hay rutas alternativas para llegar hasta la península de Crimea, rutas muy seguras y muy probadas. Así que, bueno, pues en realidad es un poco de incomodidad para Rusia. Una victoria, ¿no?, la única que han tenido en los últimos ya no sé cuántos meses, sola y únicamente mediática para Ucrania, y una desgracia, una absoluta tragedia para una familia que desgraciadamente ya no existe.